un tema interesantísimo, la ocupación aquí, en Euskal Herria. De eso y acerca de ello ha investigado Adela Aucar. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Adela Aucar, Arratsaldeon, un tema de actualidad, y además de actualidad por varias cuestiones. Primero, has estado en Pamplona, sí. Precisamente porque en Pamplona, y fíjate que mucha gente igual no conoce, incluso el movimiento Ocupa, desde hace años, ahora tiene una oficina de emancipación juvenil. Sí. Hoy vamos a hablar de ocupación y vamos a profundizar en esa oficina, pero antes creo que es importante que pongamos un poco el asunto en perspectiva. Si te parece, vamos a echar un vistazo a un titular que aparecía en varios medios de comunicación esta semana. Los jóvenes vascos necesitan el 60% de su sueldo para acceder a una vivienda libre. Esto en caso de querer comprarla. Si la quieren alquilar, tendrían que destinar el 62,7%, todavía más. Todo el mundo sabe que la recomendación es que nadie destine más del 30% de su sueldo en la compra de una vivienda o en el alquiler de una vivienda, lo que quiere decir que para que estos jóvenes puedan hacer las cosas de manera responsable y con un poco de cabeza deberían ganar el doble. Imposible. Imposible. ¿No? Esta es la situación. Claro, en esta situación, ¿qué hace la gente? Pues lo que hemos visto en otras veces. O los jóvenes siguen viviendo en casa de los padres, o hay una alternativa, que es la ocupación. Al menos esa es la alternativa que han encontrado unos jóvenes del barrio de la Chantrea. Es cierto que en el País Vasco la ocupación ha tenido bastante presencia, es un movimiento con mucha fuerza, desde hace ya muchos años, pero lo curioso del barrio de la Chantrea es que no es una iniciativa individual de un grupo de amigos, sino que se ha constituido como un movimiento colectivo. Y todo nació a raíz de un estudio que se hizo en el año 2011, se le encargó a una socióloga para determinar cuáles eran las necesidades y principales preocupaciones de los jóvenes del barrio. Entre otras cosas, como por ejemplo más apoyo para aprender euskera, más actividades culturales. Uno de los datos más llamativos fue que el 73% de los jóvenes quería emanciparse, pero no podía debido al alto precio del alquiler o compra de la vivienda y debido a que la mayoría tenían trabajos precarios. Ellos decidieron ponerse manos a la obra y tratar de buscar una solución. Crearon varios grupos de trabajo y uno de ellos es el de vivienda. Formaron la oficina de emancipación y desde allí ayudan a las personas que quieren ocupar a hacerlo siguiendo unos parámetros de seguridad y de buenas relaciones. De momento han ocupado 7 viviendas y nosotros hemos estado en esa oficina para saber cómo funcionan. Hay oficinas en las que se pueden vender pisos, otras en las que se compran. Y vosotros lo que hacéis es estudiar cómo ocuparlos. ¿Por qué? Bueno, principalmente nos encontramos en una situación en la que hay en Navarra muchísimas viviendas vacías. Se reflejó que el 73% de los jóvenes de entre 16 y 34 años querían emanciparse y no podían. Pues nos pusimos a trabajar en las diversas alternativas que se podrían construir en torno a garantizar ese derecho a la vivienda. Esta es la oficina en la que os reunís como asamblea y también aquí asesoráis a personas que quieren ocupar. Sí, así es. Aquí es donde hacemos esa primera asistencia tanto técnica y jurídica básica a todas esas personas interesadas tanto en el proyecto o en ocupar. ¿Pero ocupáis cualquier tipo de vivienda o hay una serie de requisitos, un proceso que hay que llevar hasta que se decide ocupar? Se intentan que sean viviendas que lleven varios años vacías, ¿no? Que cumplan estos requisitos de tanto de ser de entidades bancarias como de administraciones públicas, y luego pues el segundo paso sería siempre hablar con los vecinos. ¿Y necesitáis el visto bueno de los vecinos para decidiros a ocupar? Se intenta que sea positivo y de hecho hasta ahora positivo ha sido, ya que eso, si al final no tienes el respaldo de tu vecindario, que es con el que vas a convivir, difícilmente no puedas construir esta alternativa y construir un modelo social diferente. Veo que estáis bastante organizados y desde luego muy comprometidos y tenéis también un manual de ocupación de andar por casa. ¿Esto qué es? Aquí recogemos todas las experiencias, con esto saltamos a la palestra de cara al público para hacer esa primera asistencia. ¿Pero vosotros creéis que la ocupación es una solución? No, evidentemente no es una solución. Nosotros decimos que es una herramienta de presión social. Si las administraciones públicas no empujan este derecho a la vivienda y no limitan a esas grandes propiedades y a esos bancos a la hora de conceder esas hipotecas abusivas, en cambiar ese modelo de propiedad, como lo conocemos hoy en día, evidentemente no se va a conseguir nada. ¿Y esta herramienta que utilizáis, la ocupación, tiene un límite en vuestro planning? El día que se garantice este derecho a la vivienda y que todo el mundo tengamos el derecho a la vivienda garantizado y un cobijo, ¿no? 4 paredes donde desarrollar nuestras necesidades más básicas, pues entonces no será necesaria la ocupación. Pero desgraciadamente no es el día y hay muchísimas viviendas vacías. Entonces, una manera de presionar para que este modelo de vida cambie es la ocupación. Bueno,
Aquí hay una cosa... ¿Qué estás leyendo? Esto Pues es el manual de la manual ocupación. de ocupación. Ah, te dieron manual, te dan Hombre, manual claro. de la ocupación y todo. Aquí te pone cómo averiguar la titularidad de una vivienda, Sí. cómo hacer, bueno, qué tienes que hacer en caso de detención, qué delito se te puede imputar en caso de ocupación, etcétera. Claro, porque es ilegal, en principio. Sí, claro, es ilegal. Claro, y tiene sus consecuencias. Más allá de eso, que vamos a hablar de ello, yo sé que hay mucha gente que no ha estado nunca pues en un gasteche, en una casa ocupada. Adela, nos lo vas a enseñar. Tú has estado. Sí, yo Vamos he estado, a poder ver... y además creo que esta casa ocupa va a romper bastantes estereotipos, la imagen que la gente tiene en la cabeza. Hay mucho prejuicio en torno Sí. a cómo viven dentro de una casa ocupada. ¿Lo queréis ver? A la vuelta de Publi. Siete menos 20 de la tarde. ¿Habéis pensado en algún momento optar por la ocupación? Bueno, os digo, es algo ilegal, ocupar una vivienda que no es tuya, una vivienda privada. Adela ha estado, además habéis visto cómo lo hacen, tienen hasta una oficina de información para todo aquel que opte por ello. Hay una problemática que es la necesidad de vivienda y de locales. Antes de la publicidad he dicho a la gente que si quería saber cómo viven las personas que optan por esta modalidad, por la ocupación, que les íbamos a enseñar un sitio, una casa ocupa. Efectivamente. La oficina de ocupación en este momento tiene, digamos, 7 pisos ocupados. Nosotros hemos estado en uno de ellos. Este piso lleva 3 años ocupado. Anteriormente llevaba ya 8 años vacío, un piso que pertenece al gobierno de Navarra. En todo este tiempo nadie se ha pasado para allí para pedir que estos jóvenes abandonen el piso, y de hecho los vecinos les apoyan y exhiben ese apoyo con las banderas que cuelgan de sus ventanas pertenecientes a la oficina de ocupación. En estos 3 años han sido varios los jóvenes que han pasado por allí, porque cuando alguien que quiere ocupar llega al barrio, se acude a la oficina de emancipación, lo manifiesta, y en el momento que una de las habitaciones de los pisos ocupas quedan libre, se le ofrece la posibilidad de ocupar esa habitación. Nosotros hemos estado en este piso con Isasi y Aitor, y ellos nos han contado quiénes son los 3 jóvenes que viven en este piso en este momento. 3 jóvenes que rompen completamente el estereotipo de ocupa. ¿Cómo se ha realizado la ocupación de esta vivienda? Bueno, pues esta vivienda se ocupó aproximadamente 4 años y se avisó a los vecinos pues, que se iba a entrar en esta vivienda, principalmente para que no se asustasen porque se iba a hacer ruido, y con la experiencia de otros ocupas, ¿no? De otras personas que habían ocupado con anterioridad, pues se abrió. Y la verdad es que la casa está bastante bien. ¿Estaba así cuando se entró? Bueno, la verdad que se han tenido que arreglar unas cuantas cosas. Por ejemplo, aquí nevera no había. Sí que es cierto pues, que la lavadora estaba, había bastantes agujeros en las paredes. Y ahora mismo, ¿cómo viven aquí? Por ejemplo, ¿tienen electricidad? ¿Tienen...? Ah, mira, sí, veo que se enciende la luz. O sea, electricidad hay. Sí. Y agua caliente, calefacción... Sí, y es más, la calefacción llevaba encendida todo el tiempo que estuvo vacía la casa. ¿Qué dices? O sea, que durante los 8 años que nadie vivió aquí, se estuvo consumiendo calefacción y agua y, y lo pagaba al principio el gobierno de Navarra, ¿no? Porque era el dueño. Sí, Y no se dio de baja nada. nada. Y en este momento, ¿quién está viviendo en esta casa? Pues actualmente de 3 habitaciones que hay, están las 3 ocupadas por gente que ha acabado la carrera y eso, ha venido aquí de vuelta a su barrio natal, y luego está otro joven que está trabajando. O sea, que gente que trabaja, gente que tiene estudios universitarios, pero que en este momento no se puede pagar una vivienda con el precio de alquileres o de compras que hay. Pues es que rompéis completamente el cliché de lo ocupan tradicional, digamos, que es un poco más asociado a la imagen de perro flauta y así, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, completamente. ¿Y notáis si el hecho de decir soy ocupa a la gente que está ocupando le supone tener un estigma encima? Hombre, principalmente no es algo que que manifestemos. O sea, no consideramos que es un aspecto de nuestra vida privada, no tenemos que ir porque diciendo, ¿no? A la hora de conseguir un trabajo, sí, yo vivo ocupa. No, a mí me tienes que valorar por mi forma de ser, mis conocimientos y mi trabajo a desarrollar. Generalmente el barrio está respondiendo muy bien con este proyecto y no hemos tenido ninguna confrontación de faltas de respeto en ese aspecto ni nada. Y a la gente que está viviendo como ocupa, ¿no le da miedo que en un momento dado le puedan imputar un delito, que pueda venir la policía y les echen? Bueno, el desconocimiento es lo que hace, ¿no? Pero precisamente por eso desde la oficina intentamos dar el máximo de información. La consecuencia de ocupar sí que es un ilícito penal, está recogido en el Código Penal, pero tiene una sanción
económica de 3 a 6 meses. Entonces nosotros sí que hemos hecho más de una vez el cálculo y en 3 meses de alquiler, de lo que te costaría un alquiler, has amortizado esa multa por ocupar. Bueno, hay que decir que 3/4 partes de los miembros de la Oficina de Emancipación, me estaban diciendo que parecía yo la Ocupa, hay que ver. 3/4 partes de los Oye, que miembros puede serlo, no estamos diciendo que rompiendo estereotipos. Pues efectivamente, dicho todo, al lado de ellos, igual si hubieran sido pues gente con rastas o yo qué sé, vestidos de otra manera, pues hubiera llamado más la atención, pero vamos, parecía una más. A lo que iba, 3/4 partes de los miembros de la Oficina de Emancipación son universitarios entre 22 y 30 años y trabajan no solamente para ayudar a las personas que quieren ocupar, sino también para concienciar al barrio entero de la importancia del bien colectivo por encima del enriquecimiento individual. Y de ello, y una de las iniciativas que hacen es ir de puerta en puerta vendiendo esas banderas que hemos visto al principio del vídeo, esas banderas rosas, para que la gente exhiba su apoyo y cada vez tienen más personas que les apoyan, hasta el punto de que la Oficina de Emancipación ha recibido una llamada de un edificio en el que hay una vivienda vacía desde hace muchos años, que ha tenido muchos problemas de humedad, que ha causado malos olores, bichos, y les han pedido que por favor la ocupen, porque de esta manera la vivienda va a estar limpia en condiciones. Pero entraron y estaba en tan mal estado que era imposible.